disfrutando una tarde amena, llena de música, de palabra. Y qué bueno que nuestros invitados siguen llegando, como lo es el doctor César Vázquez, que ya está con nosotros y hoy viene haciendo una reflexión muy intensa, muy interesante acerca de la seguridad de nuestra linda tierra. ¿Sabes qué? También estamos transmitiendo a través de Facebook Live y ya usted puede escucharle y verle. Buenas tardes, doctor. Qué bueno verle nuevamente. Buenas tardes. Me preocupa que no me maquillé antes de... Y eso es trampa porque el Facebook Live lo que mira es lo feo, pero las lindas no salen. Okay. Ay, doctor, qué bueno que esté aquí. Sabemos que, ¿verdad? El doctor viene de la oficina. Oye, viene de la oficina para acá. Que el doctor viene relax de la casita, estar allí en chancleta con los nietos. No. Para poder llegar aquí tuve que dejar morir los últimos 2 pacientes. Ay, no diga eso. No dice así, pero uno, ¿verdad? Uno como que piensa espérate. Siempre, ¿verdad? El doctor cogió un tapón, viene cansado, pero está aquí. Qué bueno. Para los médicos, el paciente es primero. Eso claro, es así. Sí es. Eso es así. Y eso, pues, lo han aprendido nuestra familia. Uh-huh. Oye, lo ha aprendido nuestro cuerpo. Uh-huh. Porque hay veces que uno está bien cansado. Sí. Y aún así, pues, hay que echar para adelante. Uh-huh. Y atender la necesidad, ¿verdad?, de la persona que tenemos de frente. Y máxime los cardiólogos, que básicamente la pregunta que nos hacemos frente a cualquier paciente es si esta persona está en peligro de muerte inminente. Boom. ¿Okay? Porque, pues, para uno morirse del corazón lo que necesita son 5 minutos. ¡Ja! ¡Wow! Sí. Tu corazón se para durante 5 minutos. Sufriste daño cerebral irreversible y no importa si te resucitan o no. Ya tú no eres tú. Wow. Ya tú no eres tú. Así que, pues, y sobre todo gente que tú sabes que tiene factores de riesgo. Uh-huh. Personas mayores, diabéticos, hipertensos. Gente, por ejemplo, que ya ha tenido algún evento cardiovascular. Uh-huh. Pues tú sabes que en cualquier momento. Y en el caso mío en particular, que no solamente soy cardiólogo, sino que también soy paciente. Sí, ya a mí me dio alguito y sé lo que es. Cuando le hablo de cateterismo a mis pacientes, le hablo de algo que ya a mí me pasó. Y cuando le hablo de mallas en el corazón también. Así que una vez alguien me preguntó, doctor, los cardiólogos se mueren del corazón. Le dije, bendito, como todo el mundo. Wow. Se siente el cambio, ¿verdad? Y sé que este no es el tema, pero es que como ya lo trajo, pues siento que, ¿verdad?, debemos por lo menos contestar algunas preguntitas. Una persona que tiene un infarto, ¿no vuelve a quedar igual o sí puede recuperarse? Puede recuperar y puede volver a una vida normal. Obviamente una vida normal en términos de actividad física. Pero la vida ya no vuelve a ser normal porque primero tienes que tener unos cambios en tu conducta, tienes que llevar a cabo una dieta, tienes que manejar unos medicamentos. Y lo otro es que uno se queda como asustado. Sí, cualquier cosa que tú sientas. Piensas que vas a... Del ombligo para arriba, del mentón para abajo y entre los hombros. Piensa que es el corazón. Es el corazón nuevamente. Que es el corazón. Pero nada, eso es importante. Todavía la enfermedad cardíaca sigue siendo la primera causa de muerte en el mundo industrializado. Y entre derrames cerebrales y ataques al corazón, pues tenemos la primera gran causa de muerte en Puerto Rico y en Estados Unidos y en el mundo, lo que llaman el primer mundo, lo que eso significa, ¿verdad? Ajá. Hoy tuvimos la cumbre de seguridad. Uh-huh. Y bueno, en Puerto Rico hay gente que le echa pique a todo.
Y en Puerto Rico a todo se le echa controversia. Ajá. Y esta mañana, pues, había gente que decía que valía la pena, que eso, otros decían que no, que eso era un montaje político, publicitario. Otros decían, mira, interesantemente, una frase que caló en mi corteza cerebral, que un comité es lo que para construir un caballo terminan con un camello. Sí. Y de momento me di cuenta de que esa persona realmente no sabe mucho de biología. Porque un camello es un organismo bien especializado. ¿Ok? Pero nada. Yo creo, fíjate, cuando tú piensas, oye, ¿qué actitud debemos tener frente a lo que está pasando en Puerto Rico? Yo pienso en las horas antes, el día antes de María, donde independientemente de las diferencias que tú pudieras tener con tu vecino, Sí. todos estábamos dedicados a proteger nuestra propiedad y nuestra vida, y estábamos inclinados a ayudar Al otro. Al otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cosa esa que nos venía para encima se iba a fregar a todo el mundo. Ajá. No iba a discriminar. Y la realidad es que la violencia que nosotros estamos viviendo no discrimina. Cuando riegan balas, puede ser el hijo, el nieto, el sobrino, el hermano de cualquiera de nosotros. Así que una de las cosas que tenemos que tener claras es que los tribalismos, las diferencias que puedan haber entre nosotros, pues eso hay que trabajarlo un poco para poder dedicarnos a ayudar a Puerto Rico en este asunto. Trágicamente en Puerto Rico hay gente que todo lo utiliza para tratar de adelantar sus agendas personales o sus agendas ideológicas. Pero nada, eso es una de las cosas que nosotros tenemos que evaluar cuando miramos la gente que asume posiciones públicas, ¿verdad? ¿Quién realmente está en el ánimo de ayudar a un pueblo? Y quién realmente lo que busca es proyección personal. Nosotros tenemos que entender que lo que nosotros estamos viviendo en este momento es el fruto del deterioro social de 30, 40, 50 años. Así es. Que no hay soluciones mágicas ni instantáneas. Que si empezamos a trabajar hoy, nos puede coger 8 o 10 años. Ver una transformación en la cultura del país. Pero si no empezamos a trabajar, no la vamos a ver nunca. ¿Ok? Y esto es sencillo. Mire 10 años para atrás y pregúntese si alguna vez usted pensó que iba a llegar al día de hoy. Y la realidad es que no. La realidad es que no. O sea, cuando un hombre camina junto al altar con su hija en brazos a entregarla, ¿en qué piensa? En la criatura que tenía meses, 1 año, 2 años, y tú te preguntas, pero ¿qué pasó? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Wow. ¿Ok? Así que no es solamente que ella tiene 18 años más, que tú estás 18 años más viejo. Vángana. ¿Okay? Y es importante que nos demos cuenta, uno, nos va a coger tiempo. Y lo segundo, inevitablemente implica un cambio radical en nuestra vida como pueblo. ¿Por qué? Porque las causas de la violencia y de la criminalidad no son superficiales, no son estéticas. Así es. Son cosas profundas. ¿Ok? Y esto es como cuando yo tengo un paciente
que le acaba de dar un infarto y que tiene su corazón un poco débil, yo le digo, ¿sabe qué? Usted tiene que aprender a vivir de otra manera. Y la realidad es que nosotros como puertorriqueños tenemos que aprender a vivir de otra manera. Oye, yo pensaba que la fotutía que nos dio María nos iba a poner a pensar que esto iba a ser como un reset, como cuando tú le metes a una computadora que está disfuncionando, le metes reset para que suba limpia. Pero no. Seguimos con la misma cosa. Y aquí pues hay preguntas que nos tenemos que hacer. O sea, cuando hablamos de la violencia que vive Puerto Rico, ¿es la violencia que vive en otro o es la violencia de la que yo participo en mis relaciones interpersonales? Cuando yo hablo de que nuestra sociedad tiene que cambiar, espero que el cambio comience por mí o lo espero de otros. Como alguien dijo, uno debe ser ejemplo del cambio que uno propone. Y es interesante. Escuché a una persona hablando por radio recientemente, un comentarista de radio, y estaba hablando de la gente que ya está acostumbrada a matar, que están acostumbrados a manejar sus conflictos con la violencia. Dijo, mire, usted no espere que esa gente cambie porque un trabajador llegue a ellos o porque alguien llegue con una Biblia. Esa gente no va a cambiar. Y es interesante, probablemente hay gente que piensa así. Probablemente hay gente que piensa que la manera de manejar ciertas conductas delictivas es botando la llave. Y hay gente que cada vez que estas cosas terribles ocurren, pues empiezan a hablar, oye, ¿sabes qué? Debemos revisar la disposición constitucional que prohíbe la pena de muerte. Y más allá de la discusión esa como pueblo, ¿qué pensamos los cristianos? ¿Qué pensamos los cristianos? Yo creo que nosotros como pueblo hay cosas que podemos hacer. Obviamente, nosotros tenemos que tener más policías, mejores pagos, más preparados, con unas, como te digo, circunstancias a su alrededor que sean favorables. Para ellos, yo creo que la identificación de recursos para seguridad es algo que es una prioridad, no es para hoy, eso es ayer. Así es. Claro. Y entonces, así, para ciencias forenses, para el Departamento de Justicia, para tribunales. Pero ustedes saben cuál es el problema. Que de lo que estamos hablando son de las agencias que entran cuando ya se ha cometido el delito. Así es. O sea, y la pregunta es, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es precisamente evitar la violencia. Prevención. Lo que queremos es precisamente que nuestra vida como pueblo cambie. ¿Por qué? Porque esto es bien sencillo. O sea, una cosa es las evidencias dramáticas de la violencia, que son los asesinatos, pero la realidad es que ese es el pico visible, pero hay una realidad de violencia generalizada que probablemente no vemos porque usualmente ocurre en las relaciones interpersonales, usualmente ocurre tras bastidores, ¿verdad? En las casas, en los trabajos. Así que, ¿qué es lo que queremos? Pues queremos que en Puerto Rico este clima de violencia cambie. Cambie. Hay que trabajar con los niños, con los padres, con los desertores escolares, con el problema de los problemas de aprendizaje. Es interesante porque en la cumbre de seguridad hoy un individuo dio su testimonio de cómo él se involucró en esta vida delictiva. ¿Ok? Y habló de este padre alcohólico que era un maltratante.
Y hubiese sido bueno preguntarle a su padre y cómo él se inició en esta vida de beber ron y repartir bofetas. Y entonces cada uno tendría su historia, su papá, su mamá, su abuelo, el tío. Y hay veces que uno se encuentra con gente que está tan herida en su alma, que camina con tantas cicatrices. O sea que uno de los problemas que tienen las cicatrices en la piel, que las cicatrices, por ser material anormal, no tienen la misma sensibilidad de la piel. Usualmente las cicatrices, la mayoría de ellas tienden a tener menos sensibilidad, excepto algunas en particular. Y hay gente que ha recibido tantos cantazos en la vida y tiene tantas heridas en su alma que ya no sienten. Que su vida importa poco, porque realmente viven en una tristeza terrible todos los días y la ahogan en alcohol, en drogas, en sexo, en carreras de carro, aunque la vida esté en peligro. Y no les importa tampoco la vida de los demás. Y la pregunta, ¿eso puede cambiar? Un depredador sexual puede cambiar. Si tú le preguntas a un psicólogo o a un psiquiatra, muchos de ellos te van a decir que estas son condiciones crónicas que pueden controlarse, pero no cambiarse. Pero no pueden cambiar. Y es interesante porque una de las promesas que hace Dios en el Antiguo Testamento es que Él cambiaría el corazón de piedra por uno de carne y pondría un corazón de carne. La pregunta que como creyentes nos podemos hacer es: el Dios que hizo los cielos y la tierra por su palabra, el Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, puede cambiar el corazón, puede poner sensibilidad donde no la hay. Y yo creo que esa es la experiencia cristiana, ¿verdad? Interesante porque uno de los apóstoles era Judas el Celote. Simón el Celote, perdón. Simón el Celote. Los celotes eran unos terroristas judíos que tenían una característica: caminaban con un cuchillo bien largo y podían matar a un soldado romano que tenía toda una protección de una manera terrible, y mencionar su nombre producía miedo. Pues es interesante porque uno de esos discípulos de Jesús, de esos primeros apóstoles, pertenecía a este grupo, Simón el Celote. Y dentro de ese grupo estaba también Leví el publicano, Mateo, que era colaborador romano, cobrador de impuestos. ¿Y cómo esos dos seres podían compartir? Coexiste, ¿verdad? Coexistir. Bueno, porque la verdad es que se encontraron con un tipo llamado Jesús que los cautivó, y ellos decidieron que iban a cambiar las razones que tenían para vivir por él. Y eso, interesantemente, todavía no había venido el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene después que Jesús resucita en Pentecostés sobre la iglesia. Así que la iglesia nace en Pentecostés. Y es importante entender esto, porque hay mucha gente que dice: pero ¿cómo es posible que Pablo, que Pedro, que Juan, que Santiago, viendo todas estas cosas, se comportaran de esta manera? Porque no eran cristianos. Punto. Eran judíos que estaban frente al Mesías, pero todavía esta obra regeneradora del Espíritu Santo, eso que llamamos nacer de nuevo, no había ocurrido. Y aquí quiero hablar de lo que la iglesia tiene que hacer. El gobierno tiene que hacer unas cosas, la sociedad civil tiene que hacer unas cosas, hay unos esfuerzos humanos que son importantes hacer, pero hay un elemento espiritual que solo la iglesia puede hacer. ¿Por qué? Porque nosotros somos administradores de la gracia de Dios. Interesante, porque en los años 70 la cultura cristiana en Puerto Rico se formó o se afectó por dos libros: La Cruz y el Puñal y Corre, Nicky, Corre. Ok, de momento. Sí.
Digo, yo no sé si están en las redes, tú sabes. Claro que sí, la gente lo puede localizar. Son libros que marcaron en nuestra historia. En inglés, porque se escribió primero en inglés, The Cross and the Switchblade. Ajá. O sea, no es el puñal, es esta navaja automática. ¿Verdad? Que es la historia de estos hombres que estaban involucrados en actividad delictiva y que se convirtieron en que su corazón cambió. Yo leí un libro, El Samurái de Dios. Lo escribió un historiador norteamericano y habla de que el piloto japonés que dirigió el ataque a Pearl Harbor, en un momento dado, años después se convirtió. Wow. Y predicaba el evangelio y daba el testimonio de que él iba a las cárceles donde habían hombres condenados a muerte y que él veía la transformación de esos hombres y que muchos de esos hombres fueron capaces de enfrentar la muerte segura con un cambio de corazón, con una actitud que los mismos guardas de la cárcel reconocían. Y aquí traigo esto porque es posible que desde el punto de vista humano no haya esperanza para muchos, o para algunos, no sabemos cuántos, pero desde el punto de vista de Dios, sí. Y eso implica que la iglesia se tiene que tirar a la calle, que con orar no es suficiente. La oración solo sirve si cambia el corazón y produce cambios en nuestra conducta. Nos tenemos que tirar a la calle. Pablo habla y dice en Romanos 10 que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Y nada, yo creo que la actividad que se dio recientemente, que se transmitió por muchos medios, si acaso fue un comienzo. Un comienzo que se tiene que traducir en búsqueda urgente de Dios y búsqueda urgente de la gente. Tenemos que salir a la calle, tenemos que predicar el evangelio, obviamente un evangelio que primero vivimos. Tenemos que tener compasión de un pueblo. Y importante, a lo mejor yo no puedo hacer diferencia para toda una sociedad, pero yo puedo hacer diferencia para el destino eterno de una persona, de una familia. ¿Ok? Así que, sí, no nos deslumbremos con los programas que se hagan para atajar la criminalidad. Tienen sus limitaciones. Una cosa es la idea, otra cosa es la implementación. No pidamos resultados inmediatos. Pero la pregunta es que a qué Dios nos ha llamado a nosotros. Así que, como dije en esa actividad, la oración que estremece el corazón de Dios no es la que hacemos para dar gracias por los alimentos, a veces masticando ya, sino la que hacemos como cuando tenemos un hijo que se nos muere en un cuarto de hospital, con el alma en la mano. Y nada, vuelvo y repito y le pregunto a los que me escuchan, porque esa pregunta me la hago yo mismo. ¿Soy yo parte del problema o soy parte de la solución? ¿Soy yo ejemplo del Puerto Rico que yo quiero que sea o soy yo ejemplo del Puerto Rico que es? Nada. Ahí están nuestras reflexiones, ¿verdad? Con el doctor César Vázquez, que nos hace pensar palabras que nos llegan a la conciencia, al corazón, sobre el Puerto Rico que queremos y anhelamos. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros, por venir a traernos estas pinceladas y gotas de sabiduría que nos llevan al alma. A los que le dé dolor de cabeza, pues para eso hay acetaminofén. Dios les bendiga.